para los que no me conocéis, ¿vale? Soy de aquí de Villafranca y dentro de las jornadas barrocas que organiza el Ayuntamiento, que lleva ya varios años organizando estas jornadas, pues está lo que es esta visita. Vamos a hacer una pequeña visita de guía de exteriores por la zona del casco viejo de Villafranca. Intentaré explicaros todo lo que, porque en su momento hicimos un curso de guías locales, entonces lo que más o menos hemos podido ir aprendiendo y adquiriendo, pues bueno, pues voy a intentar transmitir, ¿vale? Primero, barroco. ¿Qué es el barroco? ¿Vale? El barroco es una corriente, un movimiento que se desarrolla entre los siglos XVI y XVIII y que lo que, así como anteriormente venimos del Renacimiento, lo que el Renacimiento lo que está intentando buscar es la lógica, la razón de las cosas. Con el barroco lo que se intenta es conseguir captar el sentido, la sensibilidad. ¿Para qué? Pues con el objetivo de captar la fe de los villafranqueses en ese momento que vamos a ver ahora, ¿vale? ¿Cómo se intenta conseguir este sentido, esta sensibilidad en el barroco? Pues con el movimiento. Las figuras se intenta darles ese movimiento, parece que te están hablando, que se están moviendo, ¿vale? Haciendo cosas voluminosas, jugando con las luces y los claros, luces y sombras. Aquí los que ya habéis visto la iglesia de Villafranca tienen unas yeserías en el retablo principal en donde tenemos las figuras, en donde se ven claramente esos movimientos, ¿no? Parece que hay una escena de Santa Eufemia con los leones y parece que se están moviendo, ¿no? Entonces lo que se intenta conseguir con el barroco es eso, buscar que las cosas parece que nos están transmitiendo ese sentido, ese movimiento, la sensibilidad mediante los colores, los cromatismos, pues todo bañado con los dorados, esos son rosados, que parece que las cosas están adquiriendo movimiento, ¿vale? En edificios, pues en los edificios son cosas voluminosas, grandiosas, haciendo esos efectos con cosas cúbicas, figuras geométricas, creando esos contrastes, dando esa sensación, pues eso, de continuo movimiento, ¿vale? En Villafranca tenemos tanto edificios civiles como religiosos. Vamos a ver un poquito una representación de cada uno de ellos, explicando un poco las características básicas tanto en los edificios civiles como en los religiosos, ¿vale? Vamos a ir un poquito haciendo una pequeña ruta además que nos acompaña el guía. ¿Por qué en Villafranca? ¿Por qué en Villafranca tenemos este enclave barroco? Este enclave barroco, aunque a algunos les suena un poco así, se puede comparar incluso con el enclave barroco que podemos tener en Corella, en Tudela o incluso hasta en Pamplona. ¿Por qué? ¿Por qué aquí? A ver, Villafranca es una zona de fronteriza, una zona de paso. En Villafranca se han llevado a cabo, hemos tenido muchos enfrentamientos, tanto con aragoneses, con castellanos, musulmanes, con francos, ¿de acuerdo? Es una zona fronteriza. Entonces, los reyes católicos querían mantener estos ataques, pues ahí contenerlos. Para ello los reyes dan tenencias a los señores, de manera que tengan controlada la tierra, hacen ese control de tierra y sirven pues de freno a estos ataques que podían tener. No solamente se dan tenencias en Villafranca, sino también se dan tenencias en Túnez, en Azabra, en todo lo que es el Ebro, en más otras zonas, pero en nuestra zona se dan también en estas zonas, para intentar mantener estos ataques. Aquí en Villafranca se crea lo que es la Torre del Rey. La Torre del Rey es lo que nosotros aquí en Villafranca conocemos como la zona del castillo, ¿vale? Decimos la zona del castillo, realmente no se hizo un castillo al uso, como podemos decir que es un castillo, sino que era una torre de vigía, de vigilante, que servía para ver cuándo se venían los enemigos, para poder prever esos ataques y mantener esos enfrentamientos y que no avanzasen, ¿de acuerdo? Entonces esta torre se establece en la zona más alta del pueblo. Los que somos aquí de Villafranca ya sabéis que está en la zona del castillo. En torno a esta Torre del Rey se va generando el núcleo de la población, ¿de acuerdo? Hoy en día hay calles que todavía conservan el nombre que se les dio en su momento por lo que se creaban. Pues, por ejemplo, la calle Cava. La calle Cava separaba lo que era la zona urbana de la zona de la agricultura donde se hacía la cosecha. A día de hoy todavía la tenemos.
O por ejemplo la calle del Muro. La calle del Muro también baja de la zona del castillo, siguiendo por lo que es la zona del atrio, y también era como una especie de muro de fortificación que servía para lo mismo, para frenar esos ataques que podía tener Villafranca. La calle del Muro, la que baja del castillo, ¿vale? Siguiendo por todo donde la fortificación del atrio. Vale. Hay también otras calles que tienen digamos, al lavadero, pero ¿vale? Entonces la población se fue creando ahí. En el año 1171 Santo Sixto el Sabio concedió a Villafranca un fuero. En ese momento la población que había en Villafranca, que todavía no se llama Villafranca, se llamaba Alesves, porque Villafranca ha tenido diferentes nombres. Se llamaba Aleses, Alesues, exactamente no sé ni cómo se escriben los nombres, hasta que llegó a lo que conocemos como Alesves. Al conceder este fuero a Villafranca, se pasó del nombre de Alesves a Villafranca, que era Vila Franca, zona libre de impuestos. Lo que se le hacía es que los señores no tenían que pagar los impuestos que tenía que pagar el diezmo no salía fuera de Villafranca, ese dinero se quedaba aquí, en Villafranca. ¿Qué significaba? Pues que los señores que tenían cada vez más dinero podían tener sus casas muchísimo más grandes, más poderosas, más ostentosas, y a su vez a ese dinero, al no salir fuera de Villafranca, podían hacer donaciones y que tuviésemos los edificios religiosos y otro tipo de edificios que tenemos hasta la actualidad, ¿vale? En los escritos, en los archivos que tenemos de la Cofradía del Castelar, hay un día que se hace referencia que se llama el Día del Sitio, ¿vale? Es un día que hubo aquí bastantes ataques durante un montón de tiempo, durante todo un día. Entonces estuvieron aquí los villafranqueses frenando ese ataque en Villafranca, y la verdad es que al final los villafranqueses salieron victoriosos. En consecuencia de esa victoria que tuvieron en Villafranca, los dos núcleos que había de población en Villafranca eran los hidalgos, que eran las personas que tenían títulos, los nobles, y los francos, que los francos no tenían por qué ser gente de Francia, sino que a raíz de haber dado esa esencia fiscal a Villafranca, muchos pobladores vinieron pues, a favorecerse desde que no tenían que pagar ese impuesto. Entonces se llamaban los francos. Entonces, a raíz de haber ganado ese ataque, haber frenado ese ataque en Villafranca, lo que hicieron es fundar las cofradías de el Castelar. Los hidalgos fundaron la cofradía del Castelar y los francos fundaron la cofradía de Santa Eufemia y San Pedro, ¿vale? Que hasta ahora esas cofradías de una manera o de otra siempre están, o en Semana Santa siempre habiendo algunas cofradías, en la Romería de San Pedro de la Ermita, es decir, que en la historia de Villafranca todavía hemos tenido de esas cofradías. Estas dos cofradías, bueno, en el siglo XII, en Europa, sufre una peste muy grande y lo que hace es que muere un montón de personas. Esta peste llega también aquí. En ese momento, en el archivo, en el censo de Villafranca, había censada unas 80 familias. Con la peste, de esas 80 se reduce a la mitad, se quedan en unas 40. Entonces, las cofradías se ponen de acuerdo y fundan el primer hospital aquí en Villafranca. Entonces, con la fundación de este primer hospital de Villafranca y con la exención fiscal que tenía por el fuero que se había recibido a Villafranca, muchas de lo que es esa población, en lugar de mermada, poco a poco se fue recuperando y se fue creando una población pues, bastante potente, de manera que se pudo tener lo que es el enclave barroco que tenemos hoy en día. Es la evolución por esos motivos por el que tenemos este enclave barroco ahí, porque este dinero no salía afuera, se quedaba aquí, los señores tenían el dinero aquí, lo invertían en sus casas para hacer ver al de enfrente, al vecino, que fíjate, yo tengo este dinero, mira cómo lo demuestro con estas casas, y luego donaban este dinero y se hacían también edificios civiles o, por ejemplo, como es el hospital, ¿de acuerdo? Vamos a ir viendo edificios civiles. Uno de los edificios civiles que vamos a ver, sin levantarnos, ¿de acuerdo? Tenemos aquí uno que es un edificio típico barroco, lo tenemos aquí. Este edificio, este es civil, es de la propiedad privada, se lo encargó un señor a un constructor. No se sabe muy bien por qué, este señor al final no quedó con la casa, no sé si no tendría dinero o qué, y se lo quedó el constructor. El constructor es Ezquerra Diederra, y después lo quedó un vecino que nació en Villafranca, ese Chandi, que después fue prior en la abadía de Fitero. Las características básicas del barroco tienen una primera planta, la planta baja,
una planta noble y después, ahora tenemos los árboles, pero luego lo veremos, ¿vale? Cuando nos vayamos levantando. Y arriba un solanar con una galería de arquillos. Importante también el alerón, el alar. Todo el barroco tiene, cuanto más grandes las dimensiones de todo, más estás diciendo efectivamente, ¿vale? Un detalle en esta casa que vamos a encontrar también en la iglesia, ¿por qué? Porque Querra y Ederra fue también uno de los constructores de la iglesia. Son los triglifos. Los triglifos es un ornamento decorativo que tenemos en la parte alta, ahora cuando nos levantemos lo vamos a ver. Son 3 bandas que bajan y 2 que se meten, 2 hendiduras. Ese, al ser también constructor de la iglesia, también lo vamos a encontrar allí. Cuando vayamos a la iglesia, a ver si se me olvida a mí, lo recordamos y a ver si nos encuentra por ahí, ¿vale? Entonces, las casas barrocas son casas de grandes dimensiones, de ladrillo. Lo único es señalar que los triglifos normalmente se construían en piedra o arcilla, en este caso son en ladrillo, ¿de acuerdo? También es más barato el ladrillo que la piedra. Entonces, eso, la primera planta, la planta noble, siempre guardaba la simetría. Normalmente son 3 y 5 balcones, guardando esa centralidad y esa simetría. En las demás casas que vamos a ir viendo detalles, iremos viendo algún detalle más característico de este periodo barroco, ¿de acuerdo? Venga, pues si nos vamos levantando, vamos a empezar la... Pero no sé si se sabe ya. El último... ¿Ves? El detalle que os he comentado, el de arriba son 3 bandas y 2 que se meten, ¿vale? Es como uno de los constructores de la iglesia y que tenemos también ahí, ¿vale? El portal, ¿vale? El nombre lo tiene porque se estableció en una de las que fue las puertas de Villafranca, ¿vale? Por eso la iglesia del portal. Se construyó en el 16, se terminó en el 17. La verdad que es sencilla, es una construcción, aunque sea barroca, de estilo barroco, es una construcción de estilo sencillo. Como hemos dicho, cúbica de ladrillo, se está construida en cruz latina con sus capillas, tiene los contrafuertes. La puerta, el arco de medio punto, le da ventana con la vidriera, ¿vale? Dentro de lo que es la iglesia, lo que es el altar, tiene la Virgen del Portal. Los que habéis estado viendo, se puede ver en horario de culto, ¿de acuerdo? Pero es una iglesia con todas las características del barroco, pero sencilla, no estas ostentosas, es al principio del movimiento del barroco. ¿Vale? Y luego un detalle, que además cuando veníamos me lo estaban comentando, quería comentaros aquí, cuando se fundan las dos cofradías fundan el hospital. La primera ubicación del hospital en Villafranca estuvo en la calle El Mesón, al final de la Cava. Muchos se ascienden porque yo creo que ya lo conocían. La segunda ubicación del hospital estuvo en donde el edificio del Casino Gallarre. Abajo del Casino Gallarre, o sea, de lo que es hoy el Casino Gallarre, en los bajos, las cofradías celebraban sus asambleas y ahí pues iban tomando las decisiones que en su momento, ¿no? Que se tenían que tomar en su momento. Y de lo que es el Casino Gallarre se trasladó a lo que hoy conocemos como la residencia. De ahí esa tradición en Villafranca de lo que es el hospital. Gracias al hospital y gracias al fuero que tenía, lo que se consiguió, lo que os he dicho antes, conseguir que Villafranca tuviese dinero, que se quedase aquí, que no salía fuera de Villafranca y poder tener el enclave barroco que tenemos en la actualidad. ¿Vale? Vamos a continuar. Vamos a ir hasta... Vamos a parar en la casa de Irigoyen, de San Juan de Irigoyen, porque luego... Nosotros hemos estado como en guardería. Poco
con el tema de las que estáis ahí, si queréis acercaros un poquito, seguindo un poco con el tema de lo del hospital. El hospital se creó gracias también a las donaciones que hacían los señores que tenían dinero en Villafranca. Uno de los señores que tenían dinero y que colaboró para que se crease el hospital fue Martínez Arizala. Martínez Arizala, su primera casa es esta de aquí, la que hoy pertenece, los propietarios son Irigoyen Alonso. Esa fue la primera casa en Villafranca de los Martínez Arizala. Villafranca, en contraprestación de esta ayuda que él hizo, de estas donaciones que hizo para que se crease el hospital, lo que hizo es ponerle el nombre a la calle donde ellos vivían, su primera casa. Hoy en día esta calle se sigue llamando Martínez Arizala. En tiempo se llamaba la calle El Hospital, porque iba directamente al hospital, la calle, ¿vale? Entonces esta es la primera casa. Luego vamos a ver cuál fue su segunda casa aquí en Villafranca. Esta casa, como podéis ver, es la típica también barroca, construcción grandiosa, en ladrillo. Una de las diferencias que tenemos de las características del barroco es que la centralidad de la caja de escalera no se cumple. La escalera está en un lateral, no está en el centro de la vivienda. ¿Por qué es eso? Es para aprovechar lo que es el espacio de la casa. Por eso se pone la caja de escalera en el lateral. Sí que los balcones, como os fijáis, son 3 balcones, guardando la simetría y la centralidad, ¿vale? Y luego, aparte, esta es una de las diferencias, que el lugar que sí que vemos en la casa del lado tiene la galería de arquillos, aquí tiene 3 ventanas, porque está modificado, ¿vale? Y el alero, igualmente. Hay que decir de esta casa que tanto la rejería como la madera que tiene es originaria de la época. Esa no se sustituye, no está modificado, ¿vale? Y luego los escudos. Si os fijáis, los escudos son actuales, son con el apellido de los actuales propietarios. Con esto os quería comentar en detalle de los escudos. Los escudos, tú por ejemplo, lo normal es poner el escudo del apellido del dueño de la casa. En este tiempo, si tú querías poner ese escudo en tu casa, tenías que pagar una hidalguía. Si no tenías dinero, no podías poner ese escudo en la casa. Algunas de estas casas, por ejemplo en la calle Cava, donde lo que es la Cava, el restaurante, y alguna donde la calle Procesiones, están picados los escudos. ¿Por qué? Porque en el momento que tú vendías esa casa, el dueño picaba el escudo, porque así no se aprovechaba de ese poder que le daba tener ese apellido. Entonces lo picaba, y si el siguiente dueño de la casa tenía dinero para pagarse hidalguía, entonces lo tenía que poner. Pero tenía que comprar el derecho de hidalguía para poder poner el escudo. Los que tenemos aquí son escudos actuales, de la actualidad, no son de la época. Algunos todavía queda de la época, que ahora veremos un caso además un poco diferente de los escudos. La casa de al lado, ¿qué le pasa a esta casa? Pues esta casa está totalmente reformada en la parte de abajo, ¿vale? Esta casa es la casa donde primera vez se establecieron los padres carmelitas en Villafranca. Vinieron a esta casa. Si os fijáis, tenemos una pequeña hornacina al lado del balcón. En esa pequeña hornacina estaba lo que es la Virgen del Carmen. Y todo el que quería venir a adorarla, venía y la ponía. Actualmente nadie sabe dónde está esa talla. Está película. En cambio, no saben, pero esa no será la que giraba por las casas que la podías tener. No. Cuando vinieron se puso a tener una pequeñita que todo lo que había. Eso era la diferencia. Eso es. Claro, Pequeño. Eso es. Entonces esta casa sí que veis que la zona de abajo sí que ha tenido remodelación, ha sufrido cambios, pero sí que mantiene todo lo que estamos diciendo, las características barrocas. Lo que es que esta construcción en ladrillo, exactamente, sí que está, si veis esa ventana es posteriori, se ha creado posterior, no es del tiempo. Luego sí que tiene el solanar con la galería de arquillos y el alero. También las maderas son de la época, como la anterior, es lo único también que se conserva. En la otra la regencia también. ¿Cómo? Si fijáis, esta casa venía hasta aquí, ¿vale? Hay una separación. Normalmente, las casas en esa época, para cubrir las herencias, porque claro, la primera casa, la casa más importante, se le daba al primer hijo de la familia. Si había más hijos, pero la familia no tenía dinero para poder comprar otra casa, lo que hacía era hacer separación de la casa, de las viviendas. Entonces, por eso encontramos que hay separaciones de las viviendas para cumplir con esas herencias. ¿Vale?
De todas maneras, cuando vas a remodelar una casa de estas, ahora no te dejarán. Ahora no. Antes sí, ¿no? Por eso hicieron Exacto. Eso queda lo que queda. Sí. Y por eso les dejarían poner una ventana, que es que no pueden hacer eso. No, sí, es que esas son cambios de antes, o sea, los de principios del 19 o así. Ya normas urbanísticas como ahora ya no había. ¿Vale? Lo único es que es el dato curioso que la primera donde se pusieron los padres carmelitas fue en esta casa. ¿Vamos? Una cosita, vamos a pasar de paso, antes que se me olvide, por la plaza. Vamos a ir hasta la calle Procesiones. Hay dos edificios emblemáticos también en la plaza que no nos vamos a detener porque ahora hay un montón de ruido y jaleo, que son tanto el ayuntamiento como la Casa de la Encomienda. La Casa de la Encomienda actualmente están los jubilados y ahí hay que destacar la caja de escalera que tiene. Si bien es cierto que como la funcionalidad ahora es de los jubilados y como normativas urbanísticas había que poner un ascensor, esa caja, esa linterna está cerrada. ¿Vale? Pero esas linternas cumplían una de las funciones o de lo que se quería conseguir con el barroco, el conseguir esas luces y sombras para crear. Sí, la linterna todavía está. Lo único que está cerrada es la caja de la escalera, que es una pena, pero claro, la funcionalidad del edificio no es el mismo que entonces. Entonces, vamos a pasar un poco, fijaros en la linterna y nos vamos a la calle Procesiones, ¿vale? Yo. Es lo que te estoy diciendo, es una la bombilla que dice. Es una casa que está ahí como fuera del núcleo, como un poco lejana. Es una de las casas que mejor ubicada está. ¿Por qué? Porque está ubicada en la calle Procesiones. La calle Procesiones en aquel tiempo era por donde se pasaba toda la actividad del pueblo. La calle Procesiones y enfrente de la plaza del pueblo. Porque en este momento ya la actividad del pueblo ya se ha pasado aquí. Ya no está ya en lo que es la Torre del Rey del Castillo, que era donde tenía la actividad del pueblo, deja de estar allá y pasa a este lado. Entonces, esta es una de las mejores casas ubicadas por la calle Procesiones, que tienes las procesiones que bajan, las que suben, las de Duelo y las de las dos también. Y por eso esta casa está terminada por los tres lados. ¿De acuerdo? Sí que está bastante reformada y que en los laterales está un poco deteriorada. ¿De acuerdo? Bastante reformada. Sí que sí sigue manteniendo lo que os decía, la planta baja, la centralidad no le daba para tener 3 balcones, pero sí que tenéis aquí, es un balcón más grande que otro. Luego vamos a ver, creo que también lo tenemos ahí. Lo de que tengamos un balcón más grande que otro, las familias en ese momento, los señores, cuando había las procesiones, no salían con todas sus galas, pero no salían en todos los balcones. Los balcones de los del lateral se quedaban vacíos, solo salían al balcón central. ¿Vale? Salían, exponían, les venían sus galas y se metían. ¿Vale? Los otros quedaban libres, vacíos. Entonces fijaros también que lo tiene más grande. ¿Vale? Sí que la última planta, como veis, pues para ganarle espacio los propietarios posteriores sí que ha tenido bastante reforma. Y lo único que sí que señalaros, el escudo. Antes hemos dicho que pagabas una hidalguía y tú podías poner el escudo de la familia. En este caso vemos que la inscripción es la inscripción de Cristo. ¿Por qué? Porque el hijo primogénito de la familia, lo más seguro que se dedicó a alguna orden eclesiástica, ¿vale? Entonces ponían la inscripción de Cristo, entonces esa casa pasaba a la iglesia. En lugar de al primogénito de la familia, al dedicarse a la orden eclesiástica, pues esa casa pasaba a la iglesia. De hecho, tenía ahí Jesús, yo latino sé, pero... Exacto, el escudo de los Jesús. Sí. ¿Vale? Entonces es algo curioso, ya que hemos comentado antes de los escudos, este todavía sí que se mantiene. La que esta pertenece a la iglesia. No, pertenece en su momento. Aquí vive mi madre. Entonces alguien luego se la volvió a poner a la iglesia.
Sí, claro, quiero decir que al final, hombre, esto ya estamos en el 2017 y esto han pasado de sueños, ¿vale? Pero en su momento, al final lo que se quería cumplir eran las herencias. El hijo primogénito era el que se quedaba con la casa principal de la familia. Si la familia tenía tanto dinero como para poder comprar otra casa, al segundo hijo se le compraba otra casa. Como es, por ejemplo, ahora cuando vayamos a ver la casa del conde de Rodezno. El conde de Rodezno tiene su casa, pero la casa donde está la farmacia, donde estaba antes Correos, para los que somos de Villafranca, si no lo veremos, esa casa era del conde de Rodezno y la compró para su segundo hijo. ¿Vale? Entonces, el que podía, que tenía dinero para poder comprar otra casa, sí que le daba a su segundo hijo otra casa. O en el caso, como hemos visto antes, cuando no tenía tanto dinero para poder comprar otra casa, lo que hacía era hacer una separación de la propia casa. ¿Y si tenía más hijos? Pues complicado, se dedicaban a la iglesia algunos y otros se tenían que poner a trabajar por ellos mismos. El padre no les dejaba lo que es en su casa, eso es. Sí. Vaya. Vale, pues como ahora, todos a trabajar. Vale. Venga, vamos a ir subiendo, ¿vale? La casa del conde actualmente el conde de Rodezno, ¿vale? Como hemos comentado antes, cuando el núcleo de la población estaba en el otro lado, esta era su puerta principal. Toda esta parte de detrás, desde donde os he comentado que empieza la casa de Rodezno hasta aquí, está tal de la época, no hay ninguna remodelación, no se ha hecho ninguna obra. ¿De acuerdo? Sí que si os fijáis, son como separaciones, se van viendo claramente como los edificios. ¿Eso por qué es? La familia, cuando compra la casa, tiene un dinero, pero conforme esa familia va creciendo, pues no tenía pues, para lo que es zona de caballerizas, zona de jardín. Entonces, ¿qué hacen las familias? Van comprando seguido. De hecho, está un poco picado el número. La familia lo importante era el número de la casa. Entonces, cuando compraba una casa continua, lo que no quería era, como la familia vive en el número 4, luego en el 5, no. La familia lo importante era el 4. Entonces se solía poner 4, 4 bis o seguido, 4 seguido, 4 siguiente. Hay una calle que tenemos aquí, se me ha olvidado deciros, es un dato curioso, pone la calle Rejas y pone después, sigue calle Rejas. No sé si los habéis visto alguna vez. No. Son datos curiosos de entonces, porque la importancia se da así, ¿vale? Entonces esta familia fue adquiriendo poco a poco, de ahí que se ve un poco las separaciones de cuando ha ido adquiriendo las casas. ¿De acuerdo? Esta puerta era la principal, las hendiduras de abajo. Después, cuando la familia, el núcleo de la población pasa al otro lado, la puerta principal pasa al otro lado, la entrada principal de la familia. Las hendiduras de abajo son para que entraran los carros. Cuando venían los carros del campo o tal, entraban y así no tenían que estar ni subiendo ni nada. ¿De acuerdo? Lo que os comentaba, está sin remodelar. Planta baja, la puerta sí que guarda esta simetría, esta centralidad, está en el centro. Los 3 balcones, ¿de acuerdo? Es el solanar con de la galería de arquillos, y si os fijáis el alero está muy trabajado, ¿de acuerdo? Las piedras además son de diferentes colores. Cuanto más trabajado está, cuanto más colores la piedra, es porque es más difícil traerlo hasta aquí. Por lo tanto, ahí indica el poder adquisitivo de la familia, ¿vale? La rejería de la época y todo lo demás también de la época, ¿vale? Sabemos que es totalmente contrario a la parte de delante. Toda esta parte y el primer lateral desde la época se mantiene. ¿De qué época estamos hablando yo? Porque para ir guardando eso, me pregunta, ¿está cerrada? Pues para ir guardando, como van adquiriendo, la familia va adquiriendo poco a poco nueva vivienda, lo que van haciendo es intentar que siga guardando las características del barroco y no tener varias entradas. Tienen su entrada principal y las demás desaparecen. Igual que lo de las ventanas que hemos visto antes, que se van abriendo y cerrando, ¿vale? Conforme se van adquiriendo, ahí hay otra que está cerrada, otra vez no.
El escudo, pues probablemente es lo que os he comentado, el escudo pertenecería a la familia, en el momento que la vende y pasa a otro propietario, se pica, ¿vale? Porque la hidalguía daba unos derechos, tenía unos derechos, pues como comentábamos con ella, pues te evitaba pues, pagar impuestos, en caso de conflicto a ti no te tocaba, estás protegido por la ley, entonces no solamente había que pagarlo, sino que luego a ti te daban una serie de beneficios. Entonces lo que hacían era aplicarlo para que la siguiente familia no se acogiese a esos beneficios. Lorena, lo de el alero de arriba, ¿eso es barroco? No. ¿Sí? Es de la época todo. No está nada reformado esta parte. Del siglo XVI. Es muy diferente al que... Sí, pero porque cada uno depende del poder adquisitivo y depende. Daros cuenta que son varios siglos. Lo vamos a ver claramente en la iglesia. Cuando hay en tanto tiempo, van cambiando tanto los constructores como las modas, como el material. Entonces van cambiando un poco. Por ejemplo, lo que os he comentado del edificio de los Tres Grifos lo vamos a ver en la iglesia. Pero en la iglesia, como ha sido durante tantos siglos, durante que se ha hecho la construcción, se va viendo como la mano de cada uno de ellos. Se ve tanto por fuera como por dentro. Ahora os voy a explicar un poquito dónde podemos ver esas diferencias. Entonces, conforme van cambiando los siglos, en el siglo XVII estás más cerca del Renacimiento, vas pasando el barroco, te vas acercando al rococó, que es el final del barroco, se llega a su auge con el rococó, y luego ya empieza el neoclásico, que es todo lo contrario del barroco, todo liso, todo sencillo. Y en la iglesia, cuando ahora lo vamos a explicar, se ve súper claro esa evolución durante los siglos, tanto en constructores, materiales como en moda. ¿Vamos? En este lado, si queréis, si están cansadas en el banco. Siéntate. Siéntate. Vale, esta es la parte de delante, así como os hemos comentado que la parte de atrás está totalmente reformada, o sea, está sin reformar, la parte de delante está totalmente reformada, ¿vale? Como veis, puerta guardando la centralidad con una caja de escalera que es importante. Yo no sé si habéis tenido la posibilidad de entrar en esta casa, pero las que habéis entrado sabéis cómo es, impresionante. O sea, habitable totalmente y lo que tiene dentro en muebles, cuadros, mobiliario, una pasada. O sea, lo que pasa que sí que en su momento se ha pedido permiso a la familia. No es que no se pueda, sino que también se corre un riesgo, porque sí que en otros sitios, por ejemplo en Castejón creo que fue donde se hizo, en Corella, disculpa, sí que se hicieron unas visitas y cuando es una propiedad privada, al final cuando pasa mucha gente, nadie cree que pase nada, pero si por ejemplo se rompe algo, me da igual, que es como pasó en Corella, una escalera. Si rompes una escalera hay que hacer un seguro previo y luego no es como en nuestras casas. En nuestras casas al final pues con el seguro viene y lo cambia porque son materiales de ahora, no tiene ese valor que sí que tienen estas casas. Entonces es un poco complicado. A título personal sí que te lo podrían enseñar si lo pides, pero nosotros, No me refería ejemplo, a eso pidiendo permiso a la familia. Yo creo que es una cosa delicada, entonces pues bueno, es mejor. Yo creo que se podría grabar. Sí que Es muy buena idea. sí que hay personas que tienen fotos. Yo tengo una amiga que se hace las fotos de boda aquí dentro. No, pero dice que Y tal, pero eso no sé, eso habría que preguntar a la familia. Por ejemplo, la que está abajo donde el Fresas, La del... la escudera, esa que es de Pareja Obregón, que se pertenece, esa sí que se ha preguntado y sí que se estaba mirando para que dejaran verla, porque esa tiene además lo de dentro, tiene unos cuadros de Zurbarán, Esa es impresionante. Sí. Pero bueno, eso ya es personal, entonces claro, ahí es una propiedad privada y hay que tener mucho cuidado. Nosotros a lo que vamos a decir, lo que decía, centralidad en la caja de la escalera, con las inscripciones de los propietarios, CR con Rodno. Los balcones, como los he dicho, 3 balcones y del medio más grande que los otros 2, ¿de acuerdo? Igualmente arriba y el alerón. Decir que hemos dicho siempre que el barroco está hecho en ladrillo. Si veis abajo hay un zócalo de piedra. El zócalo de piedra, la piedra es para las humedades. Pero también lo que es el ladrillo, traer el ladrillo para hacer esta construcción es barato, la piedra no. Entonces ahí está demostrando el potencial de la familia.
¿vale? Porque el traer esta piedra para construir esta casa requiere de un poder adquisitivo importante, ¿de acuerdo? También os he comentado que en el lateral hay una ventana pequeña porque en su día se concedió a los dueños de la casa, al señor de la casa, la posibilidad de escuchar la cercanía, pidió, al estar tan cercano a la iglesia, la posibilidad de escuchar misa desde casa. Entonces, por eso tenéis la ventana pequeña que da justo enfrente, tenía esa posibilidad, ese derecho, ¿vale?, de poder escuchar la misa desde casa. Todo lo hacía pues, el poder adquisitivo de la familia, ¿de acuerdo? Vamos a pasar ya a la parte final de la visita, ¿vale? Vamos, ¿sabes? Y estaba como cerrado, pero la parte de antes estaba cerrado. Esta calle está abierta, entonces simplemente no podía, solo el paso lo dio la familia, no se podía pasar. No sé si dio la familia. Sí, porque eso era como... Le he comentado antes a él, creo que os pongáis en este trozo, pero solo para deteneros un momento, ¿vale? Yo creo que el ejemplo gráfico más claro y para mí la foto más bonita de Villafranca y de lo que es el enclave barroco que tenemos se ve desde la vista que tenéis ahora, para mí. Para mí también. Cuando está la noche encendida, todavía más. Se consigue ver lo que estamos diciendo todo el rato, ese juego de luces, de sombras, los octógonos, los cubos, ¿vale?, las torres que se han ido creando. Entonces, desde aquí, para mí, merece la pena tener la fotografía porque es la esencia del barroco de Villafranca lo resume todo en esta vista. Entonces, los deleitamos un ratito y pasamos a terminar. Es una belleza, pero sí. Los que no sois de aquí, si después subir a aquí, si no hay que Tienes ideas ahí, jamás miras para ir viendo. Vamos a pasar al otro lado de la sombra. Los de la noche ayer hubieran agradecido este solecito. Con el frío que pasaron. Ya bastante frío, ¿no? Vale. Bueno, antes hemos comentado que la primera casa de Martínez Arizala es la que es propiedad en día de hoy de Irigoyen Alonso, ¿vale? La familia fue creciendo, fue teniendo más dinero, más poder y dice, ¿cómo demuestro yo que yo tengo este dinero y este poder? Pues ¿dónde me voy a hacer la casa? Enfrente de la iglesia. ¿Dónde? Donde no tengo alrededor de mi casa a nadie. Se hizo aquí, ¿vale? La primera casa, la segunda casa de Martínez Arizala es esta. Es un ejemplo, el ejemplo claro del barroco es esta casa. ¿Por qué? Es un cubo perfecto. No tiene nada alrededor, está libre en sus cuatro costados. ¿De acuerdo? El volumen de la casa, impresionante. Impresionante. Esto es. La planta baja. La planta noble, sí que me decís lo de los balcones, están reformados. O sea, los balcones están reformados y se unen como el del balcón del ayuntamiento, está todo uno. Pero está todo uno por la funcionalidad de ahora, no por la época que lo es. Luego, arriba, lo mismo. La galería de arquillos y el alerón, ¿vale? Esta casa además tiene lo que es un subterráneo que comunicaba con la iglesia, ¿de acuerdo? Sí que se habló de a ver si se podía habilitar, pero es algo un poco complicado. Lo más grandioso de esta casa, la caja de escalera, con la linterna, impresionante. La caja de escalera, cuando entras, el juego ese de luces y sombras, es impresionante. Esta casa era de Martínez Arizala. Martínez Arizala solo tuvo hijas, tuvo 3 hijas. Estas 3 hijas, la mayor, se casó con Bobadilla de Romaní. Entonces, al casarse, esta casa deja de ser de Martínez Arizala y pasa a ser de Bobadilla. ¿Vale? Por eso el cambio de que le podemos llamar, la llamamos comúnmente de Bobadilla, pero es la casa inicial de los Martínez Arizala, que Villafranca era una familia convento y de hecho se mantiene pues, la calle a su nombre y aportó mucho Villafranca. ¿Vale? Vamos a continuar con la iglesia. Por dentro,
Ahora la función ya sabéis que está para la propiedad del ayuntamiento y está como función, hacen usos para la construcción. ¿Vale? Está totalmente reformada. Pero para entrar a ver. Bueno, pues ya vamos. Para mí el símbolo del barroco de Villafranca y nuestra iglesia. Quien de Villafranca cuando no llega y ve la torre dice ya estoy en casa. O sea, y la siente dentro como vamos. Conforme vas llegando por la carretera. Efectivamente. Nada que decir y mucho que decir de nuestra iglesia. Simplemente con verla, vamos, la grandiosidad que tiene. ¿Vale? Esta iglesia empezó a construirse en el siglo XVI. Se terminó como actualmente la conocemos en el siglo XVIII. O sea, estuvo durante bastantes siglos, se ha estado construyendo, entonces se nota la mano de los diferentes constructores que han entrado. Uno de ellos, como hemos comentado, es Ezquerra y Edeva, Pedro Aguirre que hizo la torre como en Corella, y tenemos los chorlizos también, que están arriba, donde los dos arcos de ahí, los tenemos ahí arriba. Estáis viendo que tanto los colores como las formas se van añadiendo cúpulas, la cúpula gallonada centrada que tenemos dentro de la iglesia. Quiero decir que es un proceso en el que se van introduciendo nuevos materiales y que está a la mano de diferentes constructores. Entonces se va viendo. ¿Vale? Inicialmente la torre no iba a ser tan grande, pero con el dinero que se va teniendo en Villafranca se va dando y se va haciendo. La iglesia de Villafranca es de estilo barroco, pero se construye sobre una pequeña iglesia gótica. ¿Vale? De esta pequeña iglesia gótica solo se conserva lo que es la entrada al arco gótico, si lo veis de punta, y la primera capilla, la de Ramón Nogato, que es la primera cuando entras a la derecha. Es la única de estilo gótico que queda. Conforme vais pasando las capillas, se va viendo la evolución de lo que es el movimiento de gótico, va pasando a barroco, hasta llegar al rococó. La capilla que está al lado de la que tiene con las verjas, La del Rosario. la del Rosario, es estilo rococó completo. Si os fijáis, tiene todo un pan de oro, todo el retablo que tiene ahí principal, que hay que limpiarlo, pero bueno, todo el retablo es de estilo rococó, o sea, es el barroco llevado a la mayor potencia. Y pasamos lo que es el retablo mayor y la primera capilla que tenemos, que es la de San Francisco Javier, que ya es estilo neoclásico. ¿Vale? Si os fijáis, la de San Francisco Javier enfrente de la del Rosario son completamente diferentes. Entonces vais viendo la evolución de que ha sido durante muchos siglos lo que ha sido la construcción de esta iglesia. Hay que decir, ya que hemos hablado de San Francisco Javier, que es el retablo de San Francisco Javier más grande que hay en Navarra. El gobierno de Navarra, no recuerdo qué año, intentó llevárselo de aquí. Intentó descolgarlo para llevárselo a Javier. Pero el desastre que podía haberse tenido al descolgarlo, se podía haber estropeado, entonces lo dejaron. Entonces podemos visitar los villafranqueses del retablo, eso es más grande de Navarra de San Francisco Javier. ¿Vale? ¿Qué decir? Pues que dentro del retablo mayor se ve claramente todo el estilo barroco de lo que hemos comentado en el movimiento. Esos movimientos de las figuras, las luces, las sombras, los colores, el pan de oro, que hay muchas cosas que están recubiertas con esos dorados, ¿de acuerdo? Y nada más. La iglesia no podemos decir nada más, la grandiosidad cumpliendo todo lo que nos está diciendo el barroco, ¿de acuerdo? Con los volúmenes, con los octógonos, con la cúpula de gallonada que tenemos dentro del altar, que se reposa en unos resortes que hay ahí naranjas que está pintado, y que es de Pilarquina, con las diferentes capillas, con el órgano, o sea, la tenemos muy completa. ¿Vale? Muy bien, Elena. Vamos a ver un poquito, comentaros solamente el convento, ¿vale? No nos movamos si no queréis. Vamos a solo haceros un pequeño comentario del convento. ¿La reja que tiene en la torre? ¿La qué? La reja que está. La reja es por las campanas. Las campanas en algún momento, para evitar que salgan volando, es como una protección, ¿vale? No hace falta que nos movamos, voy a terminar diciendo dos cosas de lo que es el convento. Hemos comentado antes que los padres carmelitas, en el momento que vinieron a Villafranca, la primera casa que se instalaron es donde hemos estado, en la calle Martínez de Arizala. Sabemos que después estuvieron aquí, en el convento. El convento, en su primera enclaustración, fue un hospital.
¿vale? Después la compró Martínez Arizala y cuando falleció la dejó en herencia a sus hijas. La función que le dieron sus hijas al principio fue en un colegio de teresianas. Después de este colegio, no solamente los nobles querían venir a Villafranca por esas exenciones fiscales, sino que también las órdenes eclesiásticas querían establecerse aquí. Y entonces empezaban a venir las carmelitas, pues con la cocina, con la limpieza, y más tarde se estableció el claustro de carmelitas. De muchos recordaréis que había también alumnos, y el último curso que hubo de carmelitas fue en el 1972. Desde entonces hasta ahora lo que han ido es ir saliendo los carmelitas que van quedando. En la actualidad, igual sabes, yo no sé de cuántos carmelitas quedan, creo que son 3, creo que no quedan nada más, ninguno más. 3 o 2. 2 o 3. Bueno, hay dos seguros y luego son itinerantes que vienen. Algunos que vienen y se van, pero lo que es la función que tenía de los padres carmelitas como claustro y eso terminó en el año 72 y ahora pues bueno, lo tienen ellos, pero Había entonces, no sé si 11 padres, 3 o 4 hermanos, no sé cuántos legos, bueno, sí, y que íbamos a hacer con las hermanas, hacíamos la catequesis ahí para las y comunidades. luego 3 o 4 monjitas también. Pues nada, hasta aquí la visita de Villafranca. Gracias por haber venido. Vale, vale.
Perdón.